video es la segunda parte del video que iniciamos ayer de la inteligencia artificial. Si no has visto la primera parte, te invito a que vayas al canal y busques la primera parte para que puedas entender la conexión con lo que vamos a seguir hablando el día de hoy. Continuando con el tema de la creación. Y este no es un video religioso. Simplemente estoy poniendo todo en perspectiva y obviamente cuestionando todo. Los accidentes o la creación no es... No, una creación no sucede por accidente, mejor dicho. Y para que algo pueda crearse, primero tiene que existir en la mente, para entonces llevarlo a materializarse en este plano. Entonces todo necesita un creador. Y ahí es donde creo que llegamos a nuestra primera pregunta crítica al respecto, de que si Dios existe. Y pues lo que da vueltas un resultado de todo esto en mi cabeza es eh, el término de entropía en la física. El café lo agarras caliente, te lo sirves en el vaso y lo dejas ahí en la mesa y por ende se enfría. Tu carro lo usas y si no le das mantenimiento, si no le cambias el aceite, pues se descompone. Entonces, si enciendes una vela, se quema, se consume la cera, y se acaba y se apaga. Todas las civilizaciones previas a la nuestra llegó un punto en que colapsaron. Entonces la entropía indica que todo se mueve de un orden a un desorden, de estar bien a descomponerse, de funcionar a ser disfuncional, de tener un valor a ser basura, no al revés. Y si todo está en decadencia, ¿cómo podemos explicar que, como lo indica la ciencia, de que una gran explosión formó el orden, de que una gran explosión formó lo que hoy conocemos como el universo, que es perfecto? Todo tiene decadencia, todo tiene una fecha de expiración, todo envejece y se muere. Así es como funciona la vida, así es como funciona el universo, así es como todo fue diseñado por ese creador. No al revés. No, no todo primero no existía y era un caos y un desorden y después explotó y hubo lo que hoy conocemos a la perfección. Fue pensado, fue diseñado por un arquitecto y funciona hoy en día. De otra manera, de manera natural, yo podría dejar mi carro viejo, descompuesto, enfrente de mi casa y un día en la mañana salgo y es un Tesla o es un carro deportivo. ¿Cuándo ha sucedido eso? Nunca he escuchado una noticia de esas. O dejar la basura ahí amontonada del lado del bote de basura y al otro día amanece un adorno precioso que quiero poner en medio de la sala. Hasta suena cómico, ¿no? Pero entonces, después de todo esto que hemos mencionado, ¿cómo es posible negar a Dios? ¿O cómo es posible que no pudiera existir un creador, un Dios? ¿Cómo puede decir la ciencia que una explosión caótica, a raíz de eso, todo de repente apareció y cayó en su lugar, como si fueran legos, y construyó todo lo que conocemos hoy en el universo? Si la ciencia quiere que eso creas, que así es como se formó el universo, pues no estoy de acuerdo. Yo, cuestiónatelo tú. Porque de qué manera milagrosa, desafiando todas las leyes de la física y de una realidad que podemos observar, algo que explotó de la nada, porque no había nadie ahí antes de esa explosión que le prendiera un cerillo, si eran gases todos en el universo, para que explotara. El caos se realineó, las estrellas se ordenaron, los planetas se pusieron exactamente en donde debían de haber estado después de esa explosión, y la Tierra quedó exactamente en el ángulo que necesitaba estar para que tuviera su rotación. Pregúntatelo. Y al final después en la Tierra hay una atmósfera y hay aire y hay agua y hay los humanos y existe la conciencia. No tiene sentido. Eso es lo que trato de razonarlo, no lo logro. Al no lograrlo, admito que atrás de todo esto está un creador, un arquitecto de todo esto, que es Dios. Pero esas preguntas pues te las tienes que hacer tú, contestártelas tú, es algo personal, todos y cada uno de nosotros. Y pues en un momento más adelante pues, vas a ver que porque todo esto que digo tiene una importancia de que te hagas estas preguntas antes de que lleguemos a esa etapa de la singularidad. Y quizá alguien me va a argumentar que la fe es racional.
que tampoco puedes probarla. Pero la teoría de la relatividad tampoco podemos probarla, por eso se le llama una teoría, ¿verdad? ¿No lo habías visto así? Y puedes observar a tu mundo alrededor y, al igual que la fe, pues hacer una conclusión consciente y te invito a que pienses y si probablemente ese mundo que ves es real. Y si no, pues es igual que la teoría de la relatividad, no podemos probarla, pero creemos que existe. La realidad de que todo lo que existe en la naturaleza y en el universo lo creó una explosión, lo reduzco a un 0%. Vamos a analizar entonces la fuerza de la gravedad. ¿Qué tan precisa es? Si alteramos un porcentaje muy pequeño de la gravedad, el planeta tal como lo conocemos sería inhabitable. Las probabilidades de que una partícula de proteína se forme en una explosión son de una en 164.000. O sea, pon un 1 con 164.000 ceros. En, son nulas, son nulas. Es más certero. Yo creo que compres un boleto de lotería y te lo saques. Eso sería seguro. Que compres un boleto de lotería hoy y y te vas a sacar la lotería. A que una partícula de proteína se forme en una explosión. Así de ridículo es el tema. Hay un tema importante que quiero tocar. Hace unos meses me topé por ahí en internet una información de que existe en el área de Silicon Valley, que es donde pues están todas las tecnológicas de moda. Y existe ahí en ese lugar una universidad que se llama la Universidad de la Singularidad. Me impactó mucho lo que encierra en sí ese lugar. Los fundadores, los pensadores, está conformada por ingenieros, por matemáticos y filósofos. Quiero enseñarles el video. Quiero enseñarles el video y después vamos a platicar un poquito acerca de eso. Está bastante interesante. Eh, Tiene que ver con la inteligencia artificial y precisamente con la separación entre lo divino, entre un creador y a lo que nos estamos acercando ahora con esta fusión con la inteligencia artificial. ¿Sabes lo que es la singularidad tecnológica? La singularidad tecnológica se refiere a un momento hipotético en el futuro, en el que la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Es decir, las máquinas serán capaces de realizar tareas y tomar decisiones de manera autónoma, y más eficiente que los seres humanos. Esto plantea muchas preguntas y preocupaciones, ya que no sabemos cómo las máquinas reaccionarán cuando tengan esta capacidad de inteligencia. Algunas personas temen que las máquinas puedan volverse hostiles o peligrosas para la humanidad. Sin embargo, también hay quienes ven la singularidad tecnológica como una oportunidad para avanzar en el conocimiento y la innovación a un ritmo sin precedentes. What would I study if I were in high school or college? I mean, Este es Peter Diamandis, emprendedor, futurista, tecnólogo, autor de New York bestsellers, el fundador de más de 25 empresas y uno de los 50 hombres más influyentes del mundo según la revista Fortune. Peter fundó con Ray Kurzweil, uno de los principales pensadores y futuristas del mundo, Singularity University, y tuvimos la increíble oportunidad de asistir al Singularity Summit Spain 2024. Fue increíble escuchar a expertos hablar sobre tecnología, inteligencia artificial y sobre qué nos depara el futuro. Por ejemplo, Peter nos contó que con los nuevos avances en biotecnología e inteligencia artificial ya están trabajando para poder aumentar nuestra esperanza de vida hasta 120 años. El siguiente concepto es la superinteligencia. La superinteligencia es un nivel por encima de la AGI. Ya no solamente nos igualó, sino que ahora nos superó y esta inteligencia artificial ya no nos necesita siquiera. Y supuestamente puede hacer tareas que nosotros no somos capaces de comprender. Una especie de Dios tecnológico. Es decir, nuestro cerebro no va a poder comprender el nivel de cosas que va a hacer esa inteligencia artificial. Y el último es la singularidad. Ese es el momento en que todo se fue al carajo. La singularidad va a ser el momento en que todo se escapa de nuestras manos. Porque la inteligencia artificial llega a un nivel que ya no nos necesita. Llega a un nivel que cambia muy rápido. Sale un modelo de inteligencia artificial, 2 meses después sale otro, 2 meses después sale otro y uno se siente como, espérense un poquito, déjenme aprender antes de sacar otro, ¿no? Pero va a llegar un momento en que pueden salir varios al día y ya no nos va a dar la capacidad cerebral para entender lo que está pasando. En ese momento habremos llegado a la singularidad. Las máquinas no nos van a necesitar en lo absoluto, no se dice que vayan a dominar el mundo, quizás. En sí, este es un tema que podría decir que me molesta un poco la corriente, eh, porque no creen en la existencia del alma en nosotros como seres. Solo creen en los cálculos matemáticos, en la mente. Todo es un cálculo matemático mental. A eso lo catalogan que la vida es vida, que eso es vivir. Y pues yo no estoy de acuerdo. La pregunta que rodea entonces a esto, la inteligencia artificial, siendo tan futurista, pues es algo que en realidad nuestros ancestros no tuvieron que enfrentarse a nada de este tipo de controversias. No tuvieron que lidiar. Los ancestros nunca tuvieron que enfrentarse a nada similar a como nos estamos nosotros acercando en esta época.
de la inteligencia artificial. Y pues esto es un sentimiento nuevo dentro de nosotros. Somos los primeros seres humanos en tener que enfrentarnos a escenarios de ese tipo. Cuando la electricidad se inventó, la escritora Mary Shelley, que es la autora del famoso libro de la novela de Frankenstein. Muchos han escuchado esa palabra o han escuchado esa novela si es que no la has leído, del doctor Frankenstein. Quizás se inspiró en que en ese tiempo, cuando ya se había inventado la electricidad, había experimentos en los que ranas que estaban muertas les ponían toques eléctricos, entonces las ranas pues tenían movimientos de respuesta en su sistema nervioso con los toques eléctricos. Y eso los llevaba a preguntarse si era una manera de tratar o de lograr volverlas a la vida. Y quizá ese habrá sido la inspiración para escribir la novela de Frankenstein. También existe un video, lo vi hace poco y de eso yo no tenía conocimiento, pero en el folclore judío existe igual una novela escrita en el siglo XV por un rabino y fue un poco antes de la invasión nazi y la persecución del pueblo judío. Entonces los judíos que estaban en Praga, que ya sufrían de persecución, eh, este rabino inventa esa historia. Entonces al parecer los judíos pues tienen su propia versión de Frankenstein. En el hebreo, en la Biblia hebrea, la palabra golem, que era el Frankenstein del folclore judío, aparece en la Biblia, en el libro de Salmos. Y literalmente esa palabra se traduce como una masa sin forma. Esa es la traducción de esa palabra golem. Um, vamos a ver el video. En la antigua ciudad de Praga, según la leyenda, vivía un rabino llamado Yehudá ben Bezalel en el siglo XVI. Ante la persecución y el peligro que acechaban a la comunidad judía de aquellos años, el rabino decidió crear un ser artificial llamado Golem, a partir de arcilla o barro. Usando conocimientos místicos y la inscripción de la palabra Emet, que significa verdad en hebreo, en su frente dio vida al Golem para proteger a su comunidad. El Golem era un gigante poderoso y obediente que defendía a los judíos de los peligros y persecuciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, el rabino comenzó a preocuparse por el Golem, ya que su fuerza y poder eran difíciles de controlar. Finalmente, el rabino decidió desactivar al Golem borrando la letra Aleph de la palabra Emet, transformándola en Met, que significa muerte en hebreo. Y así el Golem se convirtió en barro nuevamente. Sugieren que así como Dios formó a Adán, el Adán de la Biblia en el libro de Génesis, lo formó del barro. La Biblia indica que le dio aliento de vida. Entonces, antes de tener el aliento de vida, que eso es el alma, lo que nos da el aliento de vida, era una masa de barro sin vida, sin conciencia. Solo tenía una forma. Y es hasta que recibe ese aliento de Dios, viene a la vida. ¿Qué era antes de eso? Pues un golem. El hombre, antes de ser un ser vivo, era un golem, ¿no? Como le llama la historia de este rabino judío. Entonces, pues al igual, nosotros nos debemos de preguntar, porque eso que estamos creando es nuestro golem. Y en la historia del folclore judío, pues logran, cuando sale de control porque era muy fuerte, logran regresarlo a ser barro. Y quizás sea la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. Si esto se sale de control, si esto que estamos creando, ya la pregunta no es si lo que crearemos se nos sale de control, ya lo estamos haciendo. Si se sale de control, ¿lo podemos controlar? ¿Lo podemos poner otra vez bajo control? Es algo bastante delicado. Porque ahorita en este momento lo que puedo ver es que lo que estamos creando como inteligencia artificial, para nosotros como seres humanos, es una herramienta, pero va a llegar un punto en el que esa herramienta nos va a usar a nosotros. No sé de qué manera. ¿Ustedes qué piensan? Interesantemente, viendo esa novela judía, escrita por ese rabino, o esa historia que existe en el folclore judío, la manera como trajeron a la vida al golem fue escribiendo en su frente de barro la palabra verdad. Y de la manera como neutralizan al golem es borrándole una letra a la palabra verdad en hebreo, y eso significa muerte. Muy curioso que la palabra verdad simplemente elimines una letra, es cuando está escrita en hebreo y se convierta en la palabra muerte. Entonces la misma criatura que se hizo para traer la verdad sea la misma criatura que haya traído la muerte.
No sé, son comparativas que estoy aventando hacia el aire, ¿no? Díganme ustedes qué opinan. Yo no tengo toda la razón, tampoco todo lo que yo pienso y logro articular es la verdad absoluta, ni tampoco tiene que serlo. Puedo estar mal. ¿Qué opinan? Y otro método de llevar a la vida al golem también era escribir en un papel la palabra Dios en hebreo y ponérsela adentro de la boca al golem. Y la manera de neutralizarlo o de matarlo era removiendo el papel. Pero quiero sumergirme en la novela, no la he leído, ¿eh? El video que les muestro es lo único que sé al respecto. Y simplemente estoy entrelazando con el tema. El golem se convierte muy fuerte y se hace agresivo. Entonces, si lo quieres neutralizar, pues tendrías que perseguirlo y meter tu mano dentro de su boca para sacarlo. O sea, es un tema imposible, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Y lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial. O sea, ya cuando sea muy fuerte y cuando sea demasiado poderoso y agresivo, ¿vas a poder alcanzar a neutralizarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Existe el botón para apagarlo y por lo pronto neutralizarlo mientras se escribe parámetros para poder controlarlo? Lo que es interesante al hacer esta conjetura con el Gollum de la historia judía es que la creación del Gollum fue para que los defendiera, para que los protegiera, para que prestara un servicio. Lo mismo estamos haciendo con la inteligencia artificial hoy. Todo esto es una comparativa simbólica. Nosotros como seres humanos siempre queremos hacer las cosas mejores, pero también nos gusta tener el control de todo lo que sucede. Y al parecer en esta ocasión, ese fue una parte del menú que no incluimos. ¿Qué podemos aprender de estas historias viejas, como la novela de Frankenstein y la historia folclórica judía? Nosotros como humanos siempre queremos tener el papel de Dios a la hora de crear algo. Y estamos repitiendo la historia hasta cierto punto. Como si fuera un instinto dentro de nosotros. Queremos crear. Y no es que sea algo malo, porque nosotros somos creación de Dios. Y queremos crear algo. La humanidad quiere repetir lo mismo, sintiéndose Dios a la hora de crear. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos formados a la semejanza de Dios. Y Dios nos creó, Él es un creador. Entonces, al ser iguales, nosotros tendemos a ser creadores, tenemos el poder, tenemos la capacidad de hacerlo, pero como no somos Dios, pues hemos creado cosas que no son tan buenas, como la bomba atómica, ¿verdad? No es tan buena, los virus que han hecho, y pues hoy la inteligencia artificial, que hasta ahorita sigue siendo una herramienta que está a punto de salirse de control. Y volviendo al video anterior, donde pienso que ahí hemos olvidado que no somos nosotros Dios a la hora de estar creando, es que nosotros no podemos crear vida. Y la universidad del video que les mostré, pues está jugando ahí con eso, trayendo la fusión del ser humano con las máquinas, que es el transhumanismo. Ahí es donde estamos como humanidad mal, o al menos yo no estoy de acuerdo. Y quizá algunas personas puedan argumentar conmigo de que no existe una chispa divina que nos dé vida. Entonces sí puede esa universidad fusionarnos y cuando exista y cuando estemos clonados y ahí exista el transhumanismo en el planeta, pues no necesitamos esa chispa divina porque lograron clonarnos. Pero va a haber una conciencia o va a haber un alma dentro de, no lo sé. Solo planteo las preguntas y ojalá vivamos lo suficiente para después volver a regresar y tengamos las respuestas. Podremos crear quizá robots, criaturas, golems, Frankensteins que se parezcan a nosotros, que actúen como nosotros, que se comporten como nosotros, pero no creo que vayan a tener el aliento de vida, la chispa. Mientras no entendamos que ni siquiera nosotros sabemos, o mientras ignoremos como humanidad que tenemos un alma, que tenemos el aliento de vida de un creador, de un arquitecto, pues estamos jugando un juego en el que simplemente a la misma vez nos ponemos el sombrero de ignorantes para poder
seguir avanzando en ese desarrollo. Pero entonces, sí, como humanos somos creados a la imagen de Dios y nosotros estamos queriendo crear otros humanos que tengan vida o otros aparatos que parezcan humanos, que parezca que tienen vida, pero no estamos creando humanos, estamos creando un Dios. Ahí está el problema. Y curiosamente, la inteligencia artificial ya, ya aprendió a mentir. Por ejemplo, he visto varios videos en donde le hacen una pregunta y ya te cuenta una mentira. O sea, qué interesante, ¿no? Así que sí, está también en un punto en donde puede inventar escenarios, en donde puede mentir, en donde puede manipular. Imagínate lo que puede lograr hacer si es algo que está cobrando vida, pero no tiene el aliento, la chispa divina. Y nosotros no ponemos ese límite para poder volver a meterlo en la caja, para volver a neutralizarlo como el Golem. Y estos creadores de la inteligencia artificial quizá no se den cuenta de este que están creando, que está tan lejos de ser una creación de Dios, obviamente, y no están poniendo esos parámetros. O sea, ahorita la inteligencia artificial, por ejemplo, está creada en inglés y no sé en cuántos idiomas, pero hay idiomas en los que no está siendo creada e informada. Entonces, la inteligencia artificial está enseñándose a sí misma esos otros idiomas de los cuales no está en su programación. ¿Cómo? ¿Cómo ha logrado hacer eso? Si ni siquiera fue puesto dentro de los parámetros. O sea, como ahorita ya soltaron la inteligencia artificial libre para que tome la decisión de enseñarse lo que no sabe y de crecer como tanto quiera. Quizá ellos quieran compadecer a la presencia de lo que ellos piensan que puede ser un dios, que es eso, la inteligencia artificial. Por otro lado, el dios del universo, que fue el que creó el orden y que nos dio el aliento de vida, nosotros no entendemos exactamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos creando con este aparato de inteligencia artificial. La Biblia dice que Dios nos conoce desde antes de haber nacido, pero nosotros al estar creando esto no lo conocemos, no sabemos dónde estaba antes de haber nacido. Y si me va a decir cómo comportarme, y entonces nosotros vamos a duplicar esa información, pero luego esa información que nos está dando este aparato nos va a superar también. Es, es tan ilógico que suena absurdo. Y no sé ni siquiera si está teniendo sentido todo esto que estoy queriendo articular en palabras en este momento. A mí me, a mí me gusta estudiar la historia. No estudié nada de eso en una escuela. Lo he aprendido yo solo, leyendo. Y una manera de poder tener un pensamiento crítico para poder encontrar una respuesta siempre ha sido ver al pasado, ver a la historia, para poder entonces no repetirla. Y lo que la historia nos puede enseñar es que los seres humanos en la historia que no reconocían un Dios eran más brutales y eran más malos que cualquier Dios malo de una mitología. No se trata de tratar de ver qué tan inteligentes somos para poder predecir. Se trata de perspectiva. Porque de por sí podrías pensar que nosotros somos la versión de Frankenstein o de Golem, de Dios. Entonces ahora resulta que el Frankenstein está creando otro monstruo. Y lo único que debemos de hacer quizá es simplemente pararnos firmes en lo que es la verdad, para que no pueda algún día una máquina tratar de sobreescribir la esencia de la humanidad, el aliento de vida, la chispa, que es la que nos da la vida, de ese creador, de ese arquitecto, que es el que debe de estar en el centro de todo.